Bien, bienvenidos, bienvenidas. Nos volvemos a encontrar, quizás para algunos es el primer seminario que participan de la Asociación de Psicoanálisis a través del Arte. Esta vez tenemos el gusto de contar con Juan Pablo Molina como ponente en este camino para poder, bueno, me gusta mucho el título, vestir el alma como la ropa, como un proceso de individuación. Bueno, ahí él nos va a contar un poco más de qué trata. Presentar también a Juan Pablo. Él es un psicólogo clínico, magíster en psicología clínica junguiana, tiene unos diplomados en género, sexualidad, psicoanálisis relacional, es miembro de la Asociación de Psicología Analítica, ¿sí? De Psicología Analítica, y fundador también de un proyecto llamado Psicología del Vestir. Ahí Juan Pablo nos va a entregar luego información para poder seguirlo en sus redes sociales. Así que, bueno, en nombre de la asociación les damos la bienvenida a todos y a todas. Y por favor, Juan Pablo, si te gustaría partir y quizás acá probar para compartir, si tienes el material, está Perfecto. habilitado. Voy a compartir entonces la presentación. Ahí ustedes me informan Perfecto. si es que Sí, está, va bien. pueden Ah, ver finalmente la presentación. sí, sí, Súper. Bueno, cualquier cosita, puede que hayan conceptos que parezcan un tanto complejos, pero ahí después en la ronda de preguntas podemos ir despejando ciertas dudas. Eh, Primero que todo agradecer tanto a la asociación de psicoanálisis por interesarse por mi trabajo, por permitirme estar acá con ustedes. Y por otro lado, también a todos los participantes, sé que es tarde, que muchos pueden estar cansados, así que aprecio un montón que estén acá y que también se puedan interesar y espero que de alguna manera esto sea una invitación a la reflexión en torno al vestuario y la práctica del vestir. Eh, Anticipo que esto no va a tener que ver con la asesoría de imagen tradicional, como con las tendencias de moda, ni cómo deberíamos vestirnos en función, no sé, de nuestro cuerpo, de nuestro tipo de piel. Y tiene un sentido no trabajar desde ahí, porque la idea es que el vestuario sea un recurso para las personas y no nosotros ser el recurso de la ropa. Porque finalmente la posibilidad entonces de encontrarnos con ciertos símbolos que nos permiten integrar una visión más amplia de quiénes somos, se puede perder finalmente en estas prácticas que tienen que ver con vestir el cuerpo en función de un tipo de cuerpo, o sea, vestir el cuerpo en función de ciertos tipos o de ciertas tonalidades. Entonces, desde ahí, quiero que esta presentación la puedan entender como cómo el vestuario es algo que los va a conectar con algo profundo y que al mismo tiempo está tan a la mano. El vestuario sin duda es un símbolo que nos atañe a todos, nadie escapa de él. Prácticamente nos acompaña durante toda nuestra vida. Entonces, me gustaría que pudieran sumergirse entonces en la experiencia del vestuario como un lugar profundo, que siempre va a tener una invitación a poder ordenar y a estructurar las cosas cuando a veces nos podemos sentir un tanto perdidos. Eh, y desde ahí me gustaría entonces empezar a plantear si esto de la psicología y el vestuario es algo nuevo, si esto es una cosa más novedosa, y la verdad es que no tanto. De hecho, muy al inicio del desarrollo del psicoanálisis y de la psicología en general, John Flugel empieza a través de este libro de la psicología del vestido a preguntarse de alguna manera por qué las personas usamos lo que usamos y se da cuenta que finalmente las funciones más bien prácticas como de protegernos frente a ciertos climas no eran lo que motivaba a una persona a la elección de una prenda. En esa misma sintonía, incluso Humberto Eco, 46 años después, se va a sumar a lo que este psicoanalista plantea. Incluso él se atreve a ir un poquito más allá y dice, bueno, ni siquiera la función práctica del vestuario alcanza un 50% de lo que nos hace escoger por qué usamos una prenda y no otra. Entonces, ya vamos a empezar a mirar que esto ha tenido un interés por el estudio, pero que muchas veces ha quedado en un plano como, bueno, la ropa es superflua, entonces no hemos tenido que
la posibilidad de poder encontrarnos con estas investigaciones como de manera mucho más amplia, porque ha estado más en un plano donde no entra dentro de lo académico. Pero sin duda desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, también hay intentos de comprender el vestuario y que nos va dando entonces ideas de la complejidad que tiene este símbolo en las sociedades. Pensemos además que la industria de la moda es una industria que desde un lado muy creativo, muy luminoso, permite que las personas podamos jugar con aspectos dinámicos, pero por otro lado también destruye mucho y hace que las personas entonces también se vayan alineando y vayan saliendo un poco también de poder conocerse en profundidad porque estamos imitando más un estilo. Hay hartas investigaciones que yo planteo acá, no me voy a detener en todas porque nos podría dar para mucho rato. Sin embargo, una de las que sí me gustaría que pudiéramos tener en consideración, porque probablemente vamos a retornar, es la de Galinsky. Él en el 2012 desarrolla un concepto que es la cognición vestida o también cognición atávica. Ha sido muy complejo poder traer como este término al español. Y Galinsky lo que nos va a plantear en esta investigación a través de dos grupos de personas es cómo la misma prenda, en función de las percepciones que atribuimos a esa prenda, va a despertar distintos canales y distintas dimensiones en cada persona. ¿Cómo logran esta investigación? A dos grupos se le pasa la misma bata blanca. Al grupo uno se le dice que la bata blanca es de médico, al grupo 2 se le dice que la bata blanca es de un pintor. Entonces a ambos grupos los ponen a desarrollar ciertas tareas cognitivas y lo que terminó apareciendo es que aquellas personas que usaban la bata blanca tuvieron muchos mejores resultados a la hora de poder hacer procesamientos complejos cognitivos. Entonces eso ya nos está dando cierta información. Ahora, no es que los pintores no tengan ciertas cualidades, tiene que ver si quizás la tarea hubiese sido pintar, probablemente las personas que estaban con esta bata de pintor habrían tenido mejor resultado. Finalmente, la idea es entender que el vestuario es un recurso que nos puede ayudar a adaptarnos a distintos contextos y situaciones y que podemos ir escogiendo en función de el objetivo al que nos queremos enfrentar. Entonces, esto es una investigación tremendamente relevante, porque incluso Galinsky nos va a mencionar que, de hecho, ni siquiera es el uso de una prenda lo que activa ciertas funciones en la vida de una persona, sino que ya el hecho de imaginarnos con determinada prenda va a generar que las personas adopten una postura y por lo tanto hay un circuito simbólico que se va a activar y que nos va a disponer a tomar cierta postura. Una de las como personas que aquí está Karen Down, una psicóloga que también desde la psicología social y desde la psicología clínica ha integrado también el vestuario dentro de su práctica y ella trae un concepto que también nos puede ser muy útil y muy práctico, que es pensar el vestuario también desde dos posibilidades, desde honrar la experiencia emocional que yo estoy habitando para poder integrar, procesar y elaborar, y por otro lado nos va a traer la posibilidad también de salir de ciertas experiencias emocionales porque las demandas del entorno, las demandas como del mundo inmediato requieren que uno pueda activarse desde otros espacios. Entonces, les traigo todo esto para contarles que finalmente hay un corpus teórico que no es menor. De hecho, estas son algunas de las investigaciones, hay muchas más sin duda, eh, pero que nos van a ir orientando en torno a cómo se va desarrollando este seminario. Entonces, acá yo traigo nuevamente esta pregunta. ¿Cómo podemos contemplar el vestuario desde una perspectiva simbólica? Muchos de los autores que yo estuve como comentando hace un ratito lo hacen desde la psicología social, desde la psicología más cognitiva, desde las neurociencias, desde el psicoanálisis, pero yo también quería traerles la perspectiva junguiana, una perspectiva que pone en el centro el símbolo a la hora de poder acompañar a las personas. Yo sé que no todos los que están acá son psicólogos o psicólogas, por lo tanto, voy a intentar explicar lo más sencillo posible y no detenerme tanto en ciertos detalles para que esto sea lo más amigable con todas las personas presentes. Y más allá, si uno es terapeuta, no, esto les pueda servir para, nuevamente, como a lo que les planteé al principio, decir, bueno, ¿cuál es la profundidad de lo que implica la práctica del vestir? Y que puedan hacerse preguntas que los ayuden a enriquecerse en esta tarea. La psicología analítica desarrollada por Carl Jung y la psicología simbólica junguiana desarrollada por Carlos Beighton tienen más similitudes que diferencias. De hecho, Beighton va a profundizar y enriquecer aún más la teoría junguiana.
pero no me voy a detener en eso, sino más bien en quedarme en cómo para esta psicología, como les planteaba, el símbolo es el eje y la organización de nuestro aparato psíquico. Para la psicología junguiana, el aparato psíquico se va a componer con los aspectos conscientes e inconscientes y el símbolo va a ser el regulador de cómo se va dando un diálogo entre estos dos dinamismos que conforman la psique. Para la psicología junguiana, el aparato psíquico es un sistema autorregulado, como cualquier órgano de nuestro cuerpo también se va autorregulando. La regulación para la psique es a través del símbolo. El símbolo permite que la conciencia en momentos de rigidez, de unilateralización, donde aparece sintomática, pueda integrar desde lo inconsciente un elemento simbólico y que ese elemento simbólico nos pueda sacar de esta rigidez y por lo tanto la conciencia puede ir desarrollando finalmente una expansión de las nociones sobre la vida. Entonces, la medida que la conciencia tiene una apertura a lo simbólico, es que yo puedo ir integrando nuevas formas de entenderme a mí mismo y a mi entorno, enriqueciendo por lo tanto la vida. Entonces, ¿qué entendemos por símbolo? El símbolo va a ser esta representación que va a unir los aspectos conscientes e inconscientes, como les planteaba, facilitando la integración de los opuestos, lo consciente y nuevamente lo inconsciente. Acá tenemos dos opuestos que son bien importantes y es el símbolo que va a permitir que esto pueda tener un puente de diálogo. ¿Y cómo funciona este puente de diálogo? A través de algo que se llama eje simbólico. El eje simbólico va a permitir que el inconsciente, a través de también todas estas figuras arquetípicas, las figuras arquetípicas pensadas como estos patrones universales que vamos heredando a través de todas las culturas y que nosotros hoy también vamos actualizando estos patrones universales, eh, puedan finalmente dar dirección y orden a la vida. Por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a ver que los arquetipos van apareciendo en la vida de una persona desde lo más temprano? En la primera etapa del desarrollo, el arquetipo de la gran madre, con los cuidados, que no tiene que ver con lo femenino ni con la mujer, sino como con cualidades que apuntan hacia el cuidado, lo que orienta a que una persona vaya en búsqueda de esas experiencias simbólicas en la vida. El eje simbólico va a permitir entonces que cuando esta conciencia, como les planteaba, está muy rígida, muy unilateral, pueda extraer del inconsciente colectivo símbolos que nos permitan finalmente integrar aspectos que no podíamos considerar. Ahora, bien, el símbolo es un pequeño recorte de esto arquetípico, porque esto arquetípico es gigante y no puede ser integrado en la conciencia por la profundidad que esto tiene. Por lo tanto, el símbolo es la manera amable que tiene este inconsciente de poder entregarnos esta información, poder integrarla y poder elaborarla. Una manera quizás mucho más concreta de entender esto es que pensemos que estos son dos territorios y dos porciones de tierra. El inconsciente colectivo va a dotar de las semillas y de todo lo que requiere la isla de la conciencia. Pero si el inconsciente colectivo, a través de este eje simbólico, toma todas las semillas y se las lanza a la conciencia, esto sucumbe, es insostenible. Por lo tanto, lo que va a hacer es que le va a traspasar las semillas que va requiriendo en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Y este eje simbólico, a través de los distintos símbolos que pueden ser sueños, metáforas, cuentos, canciones y por lo tanto, lo que nos convoca a nosotros, el vestuario. Entonces, de esta manera, entonces empezamos a integrar aspectos que nos permiten seguir ampliando entonces el desarrollo de quienes somos. Ahora, esto suena, yo sé que es muy enredado y para eso voy a ir trayendo ciertos ejemplos clínicos de pacientes míos que pueden graficar mucho mejor cómo estos simbolismos van apareciendo en este eje simbólico y también a través de la práctica del vestir. Entonces aquí les traje el caso de Martín, el traje del héroe, el vestuario como puente hacia la transformación. Martín es un paciente que llega a psicoterapia conmigo con 16 años, tremendamente inseguro, con ropa que estaba muy descuidada, muy sucia, un paciente que no logra vincularse finalmente con las experiencias de seguridad, donde se siente incapaz. Sin embargo, él es músico, de hecho hoy estudia música y él es fanático de Queen y él pertenecía a la banda del colegio. Y él tenía un traje que se había inspirado en Brian May, este guitarrista de Queen,
Y cada vez que él se ponía el traje, parecía que él podía encarnar símbolos y experiencias que antes no le eran posibles. Entonces, si pensamos nuevamente en este eje simbólico, él estaba, la conciencia unilateralizada en esta desconfianza, yo no soy capaz de nada, se estaba rigidizando. El inconsciente, a través de un símbolo, con este arquetipo del héroe, envía una información con algo que a él le hace sentido y puede entonces vincularse con la experiencia de seguridad, la cual puede encarnar. Porque eso también es lo importante que tiene el vestuario, a diferencia de quizás muchas otras experiencias simbólicas, es que se encarna, tiene un encuentro directo con la corporalidad. Por lo tanto, es muy fácil poder conectarse con los símbolos que puede despertar. Entonces el paciente empieza a encarnar la seguridad y puede reconocer la seguridad como una experiencia que él ha habitado. El tema es que si quedábamos en que, bueno, ok, cada vez que te sientas inseguro, ponte este traje, también se vuelve rígido el símbolo y por lo tanto perdemos la riqueza que éste puede tener, porque la idea no es leer el símbolo de manera como literal, decir, bueno, cada vez que estés inseguro te pones este traje y se acabó la cosa. No, puedes ir abriendo las nociones de esta prenda, decir, bueno, pero ¿qué crees tú que se parece a este traje en tu cotidiano y que te puede conectar con esa sensación de seguridad? Entonces ahí trabajamos con chaquetas de cuero, con camisas que él conectaba y que asociaba a este músico, y de esa manera fuimos entonces generando un estilo que no quedara rigidizado, por lo tanto, solo en este disfraz o en este traje, que él pudiera llevarlo a otros ámbitos de su vida cotidiana. Porque si no, se pierde, como les decía, la riqueza y el símbolo corre el riesgo, entonces, a través de la elaboración simbólica, de quedar en una formación más defensiva y fijada. Por lo tanto, queda en un aspecto sombrío que ya no nutre la conciencia, sino que hace síntoma. La elaboración simbólica es el proceso por el cual vamos incorporando finalmente los distintos elementos y las dimensiones eh, que componen las distintas experiencias simbólicas con las que nos vamos vinculando. En el caso del vestuario, por ejemplo, la idea es ir preguntándonos, bueno, ¿por qué me pongo lo que estoy usando? ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Qué me cuenta esto de mí? Muchas veces, de hecho ahí hay tres manos porque siempre hay una mano inconsciente que también va a ir como generando un movimiento y que muchas veces no vamos a ver. Eh, por ejemplo, si una persona imita en lo que un grupo social se pone y para encajar finalmente solamente está en un espacio de imitación, el símbolo por lo tanto ya deja de nutrir. Y aparece entonces esta mirada más defensiva y por lo tanto forma sombra. La idea entonces cuando el símbolo está en una defensa, está en una fijación, es poder ir hacia el núcleo. ¿Qué cosas he perdido? Y ahí está la posibilidad de hacer preguntas y ser curiosos finalmente de qué el paciente no está pudiendo incorporar o qué yo no he podido incorporar en mi cotidiano. Hay que ir al rescate del símbolo para poder llevarlo a este dinamismo creativo y por lo tanto desarrollar conciencia. Y para eso también traigo otro ejemplo que nos pudiera ayudar a comprender finalmente se hace este despeje simbólico. Y también es el caso de otra paciente. Este es el caso de los colores prohibidos. De una paciente que lleva un par de meses en psicoterapia, ya tiene 28 años, es dentista de profesión y consulta debido a dificultades relacionadas con el autoestima y una percepción distorsionada de su imagen personal. Expresa que tiende a devaluarse constantemente y utilizar predominantemente ropa en tonos negros y grises. Según refiere, esta elección le permite pasar desapercibida y evitar comentarios críticos sobre su cuerpo, especialmente por parte de sus padres. Aquí vamos viendo que si en un momento el símbolo del color gris y negro tenía la función protectora, cuando ésta se rigidiza, entonces ya deja de nutrir a la conciencia, por lo tanto pasa a ser un símbolo defensivo. Hay que ir a preguntarse qué cosas están como, qué hay detrás de este color gris, qué hay detrás de este color negro. El problema no es el negro ni el gris, sino que esta experiencia se volvió tóxica. Es un símbolo que se vuelve totalmente defensivo y por lo tanto no aporta a la psique. En la medida que la paciente empieza a diferenciarse de las figuras parentales, empieza a enojarse, es que aparece el deseo de explorarse desde un cambio, pero un cambio que sea sostenible. La idea es poder acompañar estos cambios desde un lugar que sea respetuoso con los movimientos que los pacientes pueden ir dando. Entonces ella empieza a incorporar
colores más vivos en su vestimenta cotidiana, pero lo hace al principio a través de pintarse las uñas. Y desde ahí siente que ella puede conectar con una experiencia que en algún momento había quedado desplazada, que había dejado de poder integrar. De hecho, poder pintar sus uñas para ella fue un encuentro finalmente con un ámbito que era rechazo hasta mis manos. Pero desde esta posibilidad, algo en ella pareciera que empieza a hacer clic y necesita ir un poquito más allá. Hace muy poquito ella tiene un matrimonio y algo le dice, todos los vestidos que tengo no me hacen sentido, yo sé que son prácticos, que funcionan, pero es como yo no puedo finalmente hallarme, no me veo en esto, no tiene sentido esto que estoy utilizando. Entonces, decide ir a comprar un vestido con tonos vibrantes, donde ella cuando, de hecho ella me trae la foto, mira cómo me siento segura, siento que es como si pudiera habitar mi cuerpo por primera vez. Esto soy yo. Los vestidos que ella tenía, solo vestidos que la mamá había comprado. Por lo tanto, poder cada vez diferenciarse más de los padres, ponerle límites a lo que ellos plantean como correcto, es un paso hacia la conexión con aspectos vitales de la personalidad de ella que habían quedado reprimidos y rechazados. Cuando vamos más allá en esta amplificación del símbolo del color, ella se va dando cuenta que el color es algo que había estado presente toda su vida, pero que había quedado restringido porque desde muy temprano su familia le decía que usar colores era algo vulgar. Ella viene de un contexto socioeconómico muy alto, entonces para poder pertenecer a este grupo finalmente había que rechazar un montón de cualidades que le eran propias, que le eran espontáneas. Entonces, la idea también fue ayudarla a decir, bueno, si no son solo las uñas, si no solo este vestido con el que fuiste a un matrimonio, de qué otras maneras tú te puedes conectar con la experiencia de autenticidad, como nuevamente depurando y despejando todos los aspectos sombríos y defensivos, para que no quedes solo ahí. Y ella lo lleva poco a poco nuevamente a otro ámbito que es el trabajo. Dice, ahora uso delantales en mi profesión que son muy coloridos. Ella abrió su clínica incluso hace poquito y está en un rol de liderazgo, entonces se siente tremendamente segura cuando se conecta con colores que son de ella y que siempre han sido de ella. En esta misma dirección y como para como enriquecer esto que voy comentando, hay algo que se llama la función estructurante de la estética. No tiene nuevamente que ver con la moda, no tiene que ver con estilos ni tendencias, no tiene que ver con la forma única que las personas tenemos para poder aparecer en el mundo. Y esto se desarrolla incluso cuando estamos en el proceso de gestación. Cada bebé, cada persona tiene un modo único de estar en el mundo y la idea es poder como nutrir ese modo único para poder enriquecer estos procesos de individuación. Entonces, el vestuario, como vamos viendo, es una experiencia que estructura la psique, estructura la conciencia, la amplifica y la desarrolla en la medida que estemos abiertos a preguntarnos qué sentido tiene en nuestra vida. Aquí, como dice Galinsky, el vestuario es una experiencia encarnada que activa conceptos abstractos y simbolismos asociados a cada prenda, movilizando significados tanto individuales como colectivos. Y acá me gustaría dejarles a todos varias preguntas que, si alguna se siente cómoda de poder también plantear después la discusión, que ayude a preguntarse la ropa más allá de lo estético. Y aquí hay algunas preguntas que las voy a ir leyendo. ¿Tienes una prenda que amas o que te hace sentir especial? ¿Y por qué crees que tiene ese impacto en ti? ¿Hay una prenda que evitas o no te gusta usar y qué sientes cuando piensas en ella? ¿Qué sientes al usar esta prenda? ¿Seguridad, alegría, incomodidad, fuerza? ¿Esta prenda tiene algún recuerdo o significado especial para ti? Si esta prenda pudiera hablar, ¿qué diría sobre ti? ¿Qué parte de tu personalidad o de tu vida representa? ¿Qué prendas sientes reflejan mejor quién eres hoy? ¿Hay prendas que ya no usas pero que conservas? ¿Qué representan para ti? Si quisieras simbolizar una nueva etapa en tu vida, ¿cómo cambiarías tu vestuario? ¿Qué tipo de energía crees que tu vestuario actual proyecta hacia el mundo? Entonces, ahí les dejo por si alguien se anima.
Y por lo tanto, entonces, cuando hacemos este recorrido simbólico es que podemos llegar a lo que es el proceso de individuación. Individuación es un camino para toda la vida, donde las personas vamos integrando distintos aspectos que pueden ser opuestos, pero que van enriqueciendo y nutriendo nuestra vida. La individuación siempre es a través y con el cuerpo. Nosotros no tenemos un cuerpo, somos el cuerpo. Y por lo tanto, como les decía al inicio, el vestuario tiene un lugar tremendamente privilegiado porque está como en contacto directo. Además que es un símbolo que de verdad es tan universal que nadie escapa de él. Entonces, la individuación tiene que ver con la posibilidad de integrar diferentes aspectos de nuestra psique. Eh, la individuación no tiene que ver con individualidad, no tiene que ver con salirse del mundo, es saber que yo soy una persona diferente dentro de un todo. Y acá también les quería traer quizás un ejemplo muy concreto. Con una colega el otro día me encontraba y ella tenía que ir a un evento que tenía que Mira, ver con vamos cierto por eso, hay protocolo. ahí atrás. Ya vamos. Ahí parece que alguien estaba hablando. Eh, bueno, esta colega tenía que tomar cierto protocolo y claro, tenía un protocolo más bien neutro del vestuario y yo sentía, ok, esto no soy yo, no me identifica, no me hace sentido, puedo estar ahí, pero como también yo me integro en esto que pareciera contradictorio y quiero participar porque este es un grupo que quiero, porque me interesa, entonces, bueno, como yo agrego un elemento que pueda volver a hacerme sentir que soy yo. Y ahí Karen Down, esta psicóloga que les planteaba también al inicio, trae un concepto que es el accesorio focal. Entonces ella dice, voy a integrar un collar, algo que me devuelva a mí. Y por lo tanto, entonces aquí podemos ver que esa individuación es, soy parte de este grupo, de este todo, sin dejar también de diferenciarme. Yo aporto con mi autenticidad, pero también sé que no me puedo alejar de esto. La individuación a veces pensamos que pasa por experiencias tremendamente como complejas, profundas, con casi situaciones de ritual muy, muy grandes, pero les quiero traer un caso que no es mío, es un caso de Carlos Payton, que un compañero de formación de análisis se encuentra con con esta experiencia del todo a partir de un símbolo del vestuario tremendamente cotidiano. Y se los quiero leer. Durante mi formación de analista en Zurich, hice amigo de un colega que era padre jesuita, doctor en teología, con quien tenía mucha afinidad. Un día me pidió que conversáramos a solas. Me quedé preocupado, pues lo sentía consternado. Imaginé que él podría haber perdido un familiar muy querido o algo parecido. Me contó que necesitaba compartir la experiencia emocional más profunda de su vida. Era sacerdote por vocación, hacía más de 30 años y nunca se había alejado de Dios. Me comentó que había empezado a sentir emociones muy profundas que no comprendía. En ese día él había salido temprano y había ido a comprar cordones nuevos para sus zapatos, pues los viejos estaban desgastados. Cuando pagó los cordones comenzó a emocionarse, pero al arrodillarse para cambiarlos se dio cuenta de que por primera vez había comprado algo para sí. Sintió que esa emoción solo podía ser explicada por la presencia divina y que aquellos cordones de zapatos representaban una verdadera revelación de lo sagrado, una epifanía de su identidad profunda. A pesar de ser veterano, sentía por primera vez la turbación de vivir a Dios en algo tan banal. Quiso compartir esto conmigo, creyendo que yo, como analista y amigo, y por no ser sacerdote, no lo criticaría por experimentar lo sagrado en algo tan simple. Y lloró mucho más. Esa experiencia a este sacerdote lo reúne también con la posibilidad de ver cuántas veces había desplazado, cuántas veces no estaba integrando el cuidado, cuántas veces no estaba integrando los límites. Entonces, estas experiencias de totalidad, de encuentro con la individuación, puede pasar también en aspectos tan cotidianos y tan simples como un cordón de zapato. Esto también es un elemento del vestuario que nuevamente tiene que ver con la apertura, qué tan dispuestos estamos a leer eso que nos va pasando y que está pasando y ocurriendo todo el tiempo. Algo con lo que ya me gustaría ir cerrando tiene que ver también con lo que plantea otra junguiana que trabaja principalmente desde las neurociencias. Y ella dice, se activan más centros del cerebro como respuesta a una metáfora que como respuesta a cualquier otra forma de comunicación humana. Esto nos indica que la formación de nuevas vías neuronales surge de lo simbólico y como respuesta a ello. Entonces yo bajo este punto planteo,
podemos comprender nuestro vestuario como una metáfora que puede impactar en la dinámica de nuestro cerebro. Les agradezco mucho ahí. Ellos son mis coterapeutas, siempre les doy un espacio. Ellos también tienen el símbolo del vestuario en su forma eh, y siempre están acompañándome y enriqueciendo mi práctica clínica. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. ¿Ellos son tus mascotas? Son mis mascotas, mis coterapeutas también. Tus coterapeutas. Buenísimo, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Dejamos abierto para preguntas, comentarios, si alguien quisiera aportar algo, eh, abierto. También les puede cargar, no pasa nada. Juan Pablo, me gustaría partir a mí quizás. Bueno, primero agradeciéndote la presentación. Eh, Súper claro todo. Quizás lo único en lo que me quedé un poco más Ujú. pensando y que te quería pedir si es que se puede, como si pudieses desarrollar un poquito más esto de como de la dimensión creativa, un poco como para entender un poquito más cómo es cómo es el proceso creativo dentro de Mm, lo que tú traes hoy, digamos, y claro, asociado al vestir, digamos. claro, tiene que ver con esta, primero que todo, nuevamente esta disponibilidad, la apertura a lo simbólico y a ser curiosos de eso simbólico. Y esto lo podemos ir como trabajando a través de distintas facetas, distintas técnicas. De hecho, desde lo junguiano hablamos de las técnicas expresivas. Yo, por ejemplo, con mis pacientes, cómo voy nutriendo este diálogo muchas veces con materiales, collage, pintura, también les llevo telas y vamos construyendo desde esos espacios también. Como esta dimensión creativa que enriquece finalmente lo que uno podría necesitar incorporar y por lo tanto nuevamente dejar de rigidizar esta conciencia que a veces puede quedar muy unilateral. Pero esto se hace principalmente por esta apertura a lo simbólico, a lo creativo, como estar disponible para ir más allá de lo evidente. Pero para mí las técnicas expresivas son en este caso como mi principal fuente de trabajo, como les decía, con pacientes cuando queremos llevar incluso la dimensión del vestuario, lo hacemos con collage. Con otros hacemos imaginación activa, con otros hacemos trabajos corporales. Entonces, me acuerdo de una paciente, a ver si pudieras poner una posición, como cerrar tus ojitos, una posición que tú te sientes cómoda o segura. Y ella se posiciona, ¿cómo se vestiría? ¿Qué colores tendría? ¿Y qué tipo de movimiento tendría este vestuario? Entonces, desde ahí uno va trabajando finalmente como este espacio creativo y de verdad permitirse concretamente la creatividad, como yo creo que eso es lo bonito del símbolo, que es infinito en sus posibilidades. Daniel Daniel, está levantando la mano ahí. está en silencio. Sí, yo les mandé la solicitud para reactivar el audio. Ahí Daniel. está. Ahí, ahí Ujú. sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola Juan Pablo. Bienvenido a nuestra asociación, a este espacio de esta asociación de difusión. Bueno, el tema de lo simbólico tiene varias dimensiones y un poco para aportar a la conversación. Está todo el tema de lo simbólico en los sueños y en Mm, los vestidos, ¿no? Cómo aparece en los vestidos. Recuerdo un trabajo muy antiguo de Ángel Garma, donde él, analizando los sueños y donde aparecían sueños vinculados a los vestidos, al embarazo y sobre todo a las membranas fetales, ¿no? Entonces él decía que uno de los primeros vestidos era la membrana fetal. Y estuvo buscando en sus investigaciones mm, alusiones a esta membrana fetal. Y entonces encontró en la cultura, por ejemplo, en España decían que cuando un bebé nace con buena estrella, es que está con la membrana fetal con forma de estrella en la cabeza, lo cual es cierto. O, por ejemplo, en Argentina recuerdo
cuando era chico decían, bueno, este chico está con suerte porque nació con la camisa de la suerte, es decir, con la camisa de la suerte, en un primer momento, en el momento de nacer. En fin, en Francia suelen decir, el chico nació con una cofia, ¿no? La cofia es esta membrana que uno la puede ver, digamos, en las enfermeras. Las cofias de las enfermeras, ¿no? Simbolizan, y ustedes la ven, una membrana. Y en los sueños, efectivamente, aparecen muchísimas referencias al embarazo como vestidos y habla entonces de lo profundo y simbólico que es este asunto de los vestidos, de la vestimenta, del ropaje, de la investidura, de la simbolización. Y efectivamente, si uno piensa en el origen, nuestros antepasados, nuestros antecesores, usaban sus primeros ropajes, por supuesto, todos lo sabemos, eran las pieles de los animales, ¿no es cierto? Que las usaron hace ya unos 300.000 años. Y después, como 90.000, hace 90.000 años, empezaron a procesar el cuero. Y de ahí, bueno, vinieron los tejidos y los textiles y luego los paños. Y de ahí en adelante empezaron a aparecer, bueno, los vestidos tal y como se van dando en los diversos aspectos culturales. Todo esto es muy, muy importante porque uno puede ver, como tú bien mencionabas en tus analizandos, uno puede ver en los pacientes, por ejemplo, cómo cambian su vestido en la medida que va Sí, avanzando el proceso psicoterapéutico, ¿no? Y uno puede ver cómo la vestimenta puede representar un objeto, puede simbolizar un objeto del pasado, la vestimenta o el vestido puede ser absolutamente una defensa, una resistencia o un acto creativo, según se den el sí, encuadre y los momentos que está transitando esta persona. Eh, y, eh, y es muy interesante porque, claro, hay vestidos para todas las ocasiones, ¿no? Y entonces también hay vestidos para las ocasiones de psicoterapeuta o de la clínica, y uno puede ver cómo puede pasar un vestido bizarro a uno más mm, coherente o a la inversa, y cómo sobre ese vestido está lleno de símbolos, ¿no? Símbolos que dicen algo que hay que desencubrir. Pero también hay un aspecto que me hizo pensar ahora que te escuchaba, ¿no? ujú, Eh, que es importante la invitación que tú haces. Es decir, yo me pensaba, dice, ¿somos conscientes del significado cotidiano de nuestro vestir cada día o cada mañana, si somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que significa, de cómo nos preparamos cotidianamente para el día? Y creo que, eh, y en esa preparación cotidiana, bueno, ahí están, todos lo sabemos, ¿no? Nuestros colores preferidos, las texturas de las telas, ¿no es cierto? Están los modelos que uno pueda tener para ese día. Y es tan interesante porque además hay mucho sobre el vestido, la verdad que es inconmensurable todo lo que se puede decir, pero recuerdo, por ejemplo, un hombre, un muchacho, que recordaba algo que probablemente todos hemos hecho, ¿no? Él recordaba con mucha pasión, mucho deseo, cómo tenía el recuerdo entre sus dedos del vestido de seda de su mamá, es decir, el erotismo sensorial mm, al acariciar el vestido de la mamá, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así una serie de aspectos, porque también en el tema de la creatividad, ¿no es cierto? Hay tantos, tantos creadores,
sobre Sí. el vestido. También está lo simbólico, pero hay otro aspecto que es muy interesante en este tema del psicoanálisis a través del arte, del simbolismo, que también tiene que ver que el vestido puede comunicar de forma no verbal, es decir, es un objeto que se presenta y que a uno lo estremece, ¿no? Lo impacta y no hay palabras, es la presentación de un objeto y en ese momento uno queda impactado corporalmente, ¿no? Para poder, y luego, bueno, uno verá si puede hacer algo más. Eh, lo que estoy diciendo es que hay tantas derivaciones sobre el acto de vestirse. Mm, En fin, la textura, ¿no? La textura, los olores, o sea, todos aquellos aspectos que son metacomunicativos, donde no hay palabras, sino que hay gozo y placer. Entonces, quiero decir que esta charla creo que nos ha hecho pensar y retomar y volver a preguntarnos, bueno, sobre este acto del vestir. Y por ejemplo, bueno, algo que todos sabemos, el vestido tiene que ver con la identidad, que duda cabe, ¿no? Y están, ni hablar de la cantidad de vestidos, bueno, sé, los militares, los, qué sé yo, los, en fin, incluso cómo se visten los psicoterapeutas, etcétera, mm, ¿no? Los médicos, hay vestidos y vestimentas para todos los usos. Y lo interesante es que todas esas vestimentas para todos los usos, todas son simbólicas, además de creativas, y además son expresivas, o sea, son expresión de lo que está detrás, ¿no es cierto? Detrás del uniforme hay todo un contenido que hace que ese vestido tenga un efecto para el entorno o la sociedad o la cultura. exacto. Entonces, una forma de trabajar creativamente, y eso es lo que quería decir, es justamente con toda esta temática del vestido y sus diversas significaciones, donde lo simbólico es una de ellas, y está, no sé, pues el vestido puede ser una defensa, por supuesto, todos lo sabemos, o puede ser un elemento de transferencia, o el vestido puede ser una situación, un elemento de seducción. Entonces, bueno, quería agradecerte a nombre de la asociación, digamos, esta apertura que has tenido esta noche con nosotros, Juan Pablo. Agradezco como enriqueciste como el diálogo. Me hiciste pensar como varias cosas cuando te escuchaba desde pacientes que, incluso este paciente que traía con este traje de Brian May, parte de su proceso terapéutico fue sacarse fotos todos los meses durante la terapia. Y él se da cuenta cómo su vestuario cambiaba. Y en función de eso, finalmente, se daba cuenta de que algo estaba pasando y que se estaba transformando. Entonces era un Claro, camino de orientación y estructura. Por otro lado, como bien decías tú, hay vestuario que es más una defensa, que desconecta, no aproxima. Y por eso hay que limpiar, depurar finalmente no, qué es lo que se ha perdido como con esta defensa. sí, Ir al rescate de lo creativo, diría así es, Byton. sí, sí, muy bien, Pero muchas gracias y encantado, feliz de que se hayan interesado por este trabajo. bueno, muy bien, Tenemos dos comentarios que apuntan a lo mismo, Ujú. eh, de Diego Bersano y de Daniela Dekovic. Dice, ¿cómo poder superar una prenda que no nos permite avanzar en la vida? Muchas veces dependemos de algo para seguir. ¿Es eso sano? Mm, Hoy en día hay muchas personas quienes utilizan las prendas o vestuarios como un escape de la vida. Sin esa prenda no sienten que pertenecen a esta vida. Luego Daniela dice, justamente mi pregunta iba atribuida a lo que menciona Diego. Hay personas que utilizan el vestuario como una herramienta protectora que termina incluso siendo una sí. resistencia. ¿De qué claro. forma uno mantiene esa apertura dentro del trabajo clínico? Me puse a pensar en un ejemplo de mi vida cuando utilizaba polerones para no mostrar mi cuerpo. Qué bonitas preguntas, creo que son muy necesarias y mira, yo creo que hay que ser tremendamente respetuosos, también como ir a comprender
¿Qué sentido tiene esta prenda que no me permite avanzar? ¿Qué me hace mantenerla? ¿Qué me imagino que podría pasar si esta no estuviera presente en mi vida? Pensemos que muchas veces las personas no van a poder explorar otras posibilidades estéticas o del vestuario porque también se pueden encontrar en espacios peligrosos. Por lo Ujú. tanto, es un sentido de sobrevivencia poder mantener ciertas estructuras en el vestir. Pero lo importante es poder hacer conciencia de eso. Bueno, puede que hoy tenga una función protectora porque en este espacio esto es lo más seguro, pero que existen otras posibilidades y otros dinamismos donde yo podría eventualmente quizás explorarme desde otro lugar. Muchas veces con pacientes que pueden estar en lugares que no pueden avanzar y que necesitan de ciertas prendas, por los motivos que sean, para poder estar. Y la pregunta es, ¿y cómo te imaginas vistiéndote de otra manera? Porque ya el hecho de imaginar abre ese espacio creativo y por lo tanto nos invita a explorarnos en otra dimensión del vestuario mientras esto sigue siendo un lugar que me protege. El tema sería si esto se volviera nuevamente como rígido para siempre. Ahí sería muy, muy peligroso. Ahí estaríamos haciendo probablemente algo sintomático, pero hay que ir a entender qué me hace mantener esto, para qué para qué sigue en mi vida, qué función cumple y nuevamente, y si no estuviera, ¿qué creo que podría pasar? ¿Qué me imagino que ocurriría si no pudiera contar con esta prenda? Pero hay que ser súper respetuosos, de verdad, no es ir a machacar. Bueno, eres poco auténtico porque no estás usando determinada prenda. Es, nuevamente, seamos curiosos de qué hace que se mantenga esta prenda. Y que incluso podríamos nuevamente quizás expandir los sentidos de esta prenda y llevarlo a otro tipo de posibilidades en el vestir. No sé si respondo a las preguntas. Juan Pablo, ¿puedo agregar una cosita a eso? Como, Mm, eh, estoy muy de acuerdo contigo con esto del ser respetuoso, digamos. En el sentido de que estoy pensando en algo que dice Silvia Bleichmer, una psicoanalista ujú, argentina, que ella plantea una vuelta, por ejemplo, de- pensando la idea de lo traumático, ella desarrolla una idea acerca de sí, que eh, no somos por algo que nos pasó o no elegimos algo después por lo que nos pasó, o por decirlo en términos de la ropa, no me pongo esta ropa porque soy así, digamos, sino que la ropa en este caso viene a simbolizar algo de las cosas sueltas que sí, están dentro de mí, digamos, ¿no? Ella lo plantea desde un lugar de lo traumático, ¿no? Como, como pensarse como sujeto, pero pensaba en esto, como si esa ropa o ese elemento o ese objeto se repite en la actualidad y tiene un carácter de sí, resistencia, es también porque de algo protege, digamos. O sea, está ahí para explicar algo que no puede ser puesto de otra manera, no puede ser puesto en palabras, no está siendo simbolizado. Y justamente, por decirlo de alguna manera, emerge un objeto, en este caso una prenda en particular, que entrega cierto sentido, que entrega cierta sí, simbolización, que puede unificar pedacitos que están por ahí dentro de uno, lo junta y dice, ok, en ese sentido no es determinista, pero sí produce, digamos, produce sujeto, sí, ¿no? Mm. Esa prenda en particular, por ejemplo, como símbolo va a producirlo a uno como un sujeto en particular. Eh, entonces, estoy, insisto, muy de acuerdo con lo que tú dices, con ese cuidado que hay que tener de no ir a extirpar justamente esa mm, prenda que sostiene como símbolo y sostiene entregando sentido. sí, Pero claramente hay todo un trabajo posterior, digamos, que hacer, que tiene que ver con ir entregando ciertas alternativas o ir entregando sí, preguntas o ponerlo en el lugar del enigma también, como, ok, qué nos trae, a dónde nos puede llevar esto y qué sé yo, y desde ahí que el sujeto pueda ir haciendo un trabajo de investir otros objetos, otras prendas y tal. Y en eso me parece a mí que puede ir algo como de un gesto más creativo también, como en el sí. juego, en ir probando otras cosas que también en el trabajo en conjunto con un psicoterapeuta y tal, vayan entregando nuevos simbolismos también. De hecho, esto me recuerda mucho a mis pacientes víctimas de abuso, que traen temas como respecto al vestuario como una especie de escudo que permite muchas veces aislarse. El tema es que, claro, en un momento el símbolo tenía como función la protección, termina volviéndose sombrío porque aísla y hoy ya no sabemos muy bien de qué sigue protegiendo.
Y en esto como respetuoso con muchas de estas pacientes, cuando el tema del vestuario es un tema que ellas traen, yo jamás a ningún paciente le voy a instalar el tema del vestuario, si no es un símbolo que genere como interés. Eh, es imaginarse primero y cómo te verías, como cómo te imaginas, qué otras cosas te pueden hacer sentir protegida. Y aquí volvería como a esto del elemento del como accesorio focal, que uno puede ritualizar. Este anillo me lo regaló X persona, entonces cuando estoy con este anillo me siento más segura, más calmada, porque nosotros vamos dotando finalmente al vestuario de ciertas connotaciones. Entonces, creo que lo que dices es muy cierto. También tiene muchas complejidades, sin duda, pero para poder ir depurando finalmente esa mirada sombría o ese símbolo ya fijado que genera más malestar o síntomas, yo lo tengo que vivir con mucha paciencia. Que yo siempre digo que no es rápido ni lento, es el proceso y el tiempo de aquella persona que acompañamos, no más. Que la idea es que el símbolo nuevamente no sea más grande que lo que la conciencia pueda tolerar. Moira tenía la mano levantada hace un rato. Sí, muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio de pensar juntos. Te agradezco infinitamente, Juan Pablo, tu presentación. Debo reconocer humildemente que nunca me había hecho las preguntas que planteaste en tu presentación y por lo tanto me interpelan muchísimamente, ¿no? Así que gracias por lo que nos traes hoy. Y yo pensaba, a propósito de las preguntas y de lo que tú nos vienes a mostrar, ¿no? En relación a el vestuario y el vestuario con todas las significaciones e implicancias que em, se van abriendo hoy día como una posibilidad también de incorporarlo a la clínica, ¿verdad? Ujú, Pero yo pensaba claro, una mirada tiene que ver con los procesos de individuación, ¿no? Y las significancias que tienen para cada uno de nosotros sujetos. Pero también, si lo miramos, y de ahí mi pregunta, ¿verdad? Si lo pensamos como un fenómeno social, ujú. a propósito de, por ejemplo, ¿no es cierto?, el estallido social, Sí. como el vestuario o la vestimenta de los carabineros, ¿no es cierto?, en un espacio de agitación social y lo que representa su presencia a través del vestuario, más allá de las acciones, ¿no? Pero del vestuario, eh, cómo eso impacta en cada uno de nosotros, ¿no? Y el mismo ejemplo, Sí. pensándolo desde la perspectiva también de lo que son hoy día o representan hoy día, por ejemplo, los overoles blancos, ¿no? En los procesos de agitación estudiantil, ¿no? Y de la violencia al interior de los establecimientos educacionales. Entonces, como también mirándolo como un fenómeno social, como la vestimenta, el vestuario en sí mismo también se ritualiza e impacta en un modo de comportarnos y en un modo de acceder al otro a través de lo que simboliza ese vestuario, ¿no? Ujú. Los uniformes, sin duda, a mí en lo personal, cada vez que se me acerca un carabinero, es inevitable que Claro. comienzo a sudar y me atemoriza, ¿no? Y yo creo que tiene Claro. que ver con la experiencia de la dictadura y todo lo que nos tocó vivir como sociedad y como pueblo, Sí. como país, digamos, ¿no? Entonces, mirando el otro lado, ¿no? Más allá de la individuación, como también como fenómeno social, la vestimenta también tiene un impacto en nuestro modo de acceder al otro, pero también de cómo nos comportamos frente al otro, ¿no? Entonces, no Mm. sé cómo lo ves tú, cómo lo piensas tú, a propósito de lo que hoy día nos convoca este encuentro y este seminario. Creo que tiene múltiples como miradas, lecturas, desde que yo quiero ser parte de un grupo, desde que a cierto grupo yo le atribuyo ciertas cualidades negativas en función de a lo que yo lo voy asociando. Volvería nuevamente como
los dinamismos del vestuario también van a expresarse creativa o defensivamente. Creo que esta historia que tú planteabas sobre las instituciones policiales, históricamente se han ido manchando, lamentablemente, con experiencias más sombrías que no permiten que uno pueda ir ampliando finalmente la percepción que tenga de ellos, sino más bien restringiendo y confirmando un sistema que se va haciendo cada vez más sombrío. El tema es que tendríamos que ir al rescate también de lo luminoso de dicha como institución. Pero se hace difícil también pensando en que no sé si estas instituciones tienen una apertura a poder interpelarse respecto a sí mismas para que la proyección del vestuario, que es como la principal y como figura que tenemos para reconocerlos, pueda ir como desarrollándose desde ese cambio, porque más o menos lo que nosotros vamos viendo son discursos que siguen repitiendo finalmente este elemento más sombrío, eh, más patológico, incluso podríamos plantear, desde lo social. Creo que hay un trabajo más que incluso de lo social, como, sino que son de las instituciones también, como cada institución se plantea y cómo el uniforme ha quedado teñido como símbolo que va a generar ciertas sensaciones en cada como individuo. Años atrás, cuando fue el estallido social, yo escribí un post, pero sobre el vestuario de los protestantes, como era un lugar donde cada uno se podía reconocer y sentir que era parte de un grupo u otro, y por lo tanto sentir seguridad o sentir temor en función de quién tengo y cómo yo he interpretado también esas figuras en mi vida. Ahora, vamos a ver personas que también van a evaluar probablemente las instituciones policiales desde un lugar más creativo, en función también de sus propias historias, y que van a sentir seguridad en esos grupos. Eh, pero en estricto rigor, lo que uno tiende a ver más es una mirada sombría de ellos porque finalmente han seguido contaminándose desde estos espacios más agresivos y violentos. Entonces, ¿habría que hacer un rescate de lo creativo ahí? Sin duda. ¿Lo están haciendo? Tengo mis dudas. No sé si te respondo, Moira. Creo que tiene muchas To- complejidades. Totalmente. Creo que la mirada tuya de también no quedarse tal vez, ¿no es cierto?, en esta mirada sombría, sino que también apelar esperanzadoramente, ¿no?, a Sí, este cambio más cultural y cómo desde las instituciones, no solamente desde la sociedad civil solamente, ¿verdad? Podemos ir rescatando esas miradas más luminosas que sin duda tienen que absolutamente. estar, ¿no? Y tampoco Exacto. podríamos pensar cómo generalizar solamente lo que representa una institución y sus miembros a través de sus vestimentas o los uniformes, ¿no? Entonces creo que es una interpelación ética, humana, Sí, pero que no nos podemos quedar solo con una sola perspectiva. Creo que hay que ampliar la exacto. perspectiva y también apelar a el compromiso y la responsabilidad también de las instituciones, ¿no? Porque eso necesariamente, ¿no?, implica también un cambio, ¿m? Desde esa Absolutamente. posibilidad de habitar desde este otro lugar. Así Y que muchas gracias gracias a por tu ti, Moira. mirada y por poder como enriquecer, ¿no?, este diálogo y esta experiencia simbólica. ¿M? Y mira, como para aportar en eso que tú vas planteando, por lo menos para la mirada junguiana, el símbolo siempre es polar. Entonces, si el símbolo tiene, o estamos como dialogando con él desde una perspectiva más sombría, hay una fuente de luz que permite la sombra, o sea, no existen la una sin la otra. O sea, habría que preguntarse dónde está el rescate de lo luminoso. Y ahí puede ser un desafío, pero no coexiste. Yo creo que eso es lo bonito de lo junguiano, donde hay sombra también podemos ir a pensar dónde está la luz que facilita que aparezca esta sombra. Totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias. A ti, Moira. Pati. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Yo quería de alguna manera traer a la palestra Ujú, cómo de alguna manera, cómo los niños, ujú, cuando yo me dedico mucho a la psicomotricidad y a la psicoterapia infantil, infanto-juvenil, y cómo cuando les das las posibilidades de elegir capas, telas, pañuelos,
eh, ellos se visten y en general se ponen capas. Y pensaba mucho en la de Didier Rancière, ¿no? Esto de la segunda piel. Ujú. Eh, y cómo en el fondo, de alguna manera, la vestimenta, sin lugar a duda, comunica, sin lugar a duda, es cultural, pero sin lugar a duda también cuenta la historia propia. Y como decían también ustedes, que claro, es una defensa, pero también es una comunicación, y también marca desde lo simbólico, como planteas tú, quién soy yo, mi individualidad. Mm, Entonces es como la forma de ser y estar y sí, pararse en el planeta donde estás, ¿no? Entonces, interesante como, porque claro, si uno empieza a ver como el examen de sanidad mental, típico que aparece la vestimenta, cuán asertivo será, exacto, ¿no? Pero acá le estamos mirando desde una flexibilidad, como un símbolo. Y yo creo que eso es muy exacto. interesante. Eso es muy interesante, pero sobre todo los jóvenes eh, tienen grupos que tienen vestimentas y tienen accesorios en su vestimenta que los identifican. Y Claro. sabemos perfectamente qué querrá decir. O sea, no sabemos perfectamente para nada, Mm. no. Pero algo podemos interpretar, ¿no? Sobre todo con ello. Así que gracias por esta reflexión que al principio parece tan simple, ¿no? Pero cuando la logramos pensar todos juntos y con todo tu aporte, logramos pensar más allá de que simbolice y además que uno lo elige todos los días. Todo el tiempo. Y Patricia, también te agradezco traer el tema de las infancias. Creo que no puedo perderlas de vista, la infancia y las adolescencias dentro de el proceso del vestir y en general nunca deberíamos perderlas de vista. De hecho, pensaba, bueno, los adolescentes a través del vestuario muchas veces se sienten parte y diferente al mismo tiempo. ¿Qué es este proceso? La individuación nuevamente no tiene que ver con yo me aíslo, sino cómo yo a través de mis diferencias siento que formo parte de un todo, sin mezclarme con ese todo, pero siendo parte, aportando al todo, pero también pudiendo separarme cuando sea necesario. Y creo que el vestuario es un recurso que a los adolescentes los ayuda mucho a poder hacer ese proceso de estructuración. Y bueno, los chiquititos, pensaba nuevamente en la función estructurante de la estética que plantea Carlos Baiton, son los chiquititos cuando quieren escoger ropa. Y la idea, ojalá que los adultos finalmente les puedan ayudar como a ordenar ciertas como opciones para que no sea algo tan como infinito. Ahora, yo no atiendo niños en ese sentido, probablemente tú eres mucho más experta que yo, Patricia, pero gracias por traer a esta población y por otro lado, algo que es real. Muchas veces lo que tú decías también sobre los informes de psicodiagnóstico, la persona se ajusta a su edad cronológica y es algo que prácticamente después nunca más volvemos a mirar en el proceso terapéutico. ¿Cuántas veces miramos, como también decía Daniel hace un rato, los cambios del vestuario que los pacientes van teniendo a través de sus análisis? Somos conscientes, se los podemos devolver. ¿Qué pasaría si se los devuelvo? Oye, noto, paciente, noto que trajiste un polerón blanco. Nunca te había visto un polerón blanco. Y fue como para él, wow, es verdad. ¿Qué crees tú que pasó? Entonces, es un recurso que pocas veces volvemos. Así que, Entendiendo también que eso, sobre todo para los adolescentes, puede ser muy invasivo. además, Entonces, de ahí como con esto de, como, sí, es súper delicada la línea. Con los adolescentes sobre todo, los niños ahí son más, sí, gracias. a ti, Patricia. Alice hace una pregunta que dice, ¿a qué se refiere cuando Juan Paulo dice que el símbolo no sea más grande a lo que la conciencia puede tolerar? Ah, perfecto. Bueno, esto es mucho más técnico. Lo que pasa es que la conciencia, si la pensamos como los dinamismos psíquicos, tiene mucho menos espacio que, por ejemplo, el inconsciente colectivo, como este dibujo de las islitas que en algún momento planteé. Lo inconsciente colectivo, pensemos que es como una gran biblioteca, que está llena de documentos, está llena de información y que cada vez que nosotros vamos haciendo nuevas culturas, vamos actualizando esa biblioteca. O sea, nosotros ahora estamos actualizando esta biblioteca y si seguimos en esta lógica como de los escritos, la conciencia sería un diario de vida. Entonces, ¿qué pasaría si yo tiro toda esa biblioteca a la conciencia?
no es tolerable. Entonces, para poder tolerar la información, y a veces yo no necesito la biblioteca entera, yo necesito una página, un libro, algo puntual, y ahí la psique en su sistema de autorregulación, y que también desde lo junguiano es prospectiva y benevolente, escoge aquello que es importante y que podamos integrar, no te va a mandar todo. Porque nuevamente, de verdad, no te puede mandar la biblioteca entera. No hay psique que aguante, no hay isla que sostenga todo esto. Y podríamos caer lamentablemente en un estado más psicótico si la información llegara sin poder como depurarse. Por eso el símbolo facilita el encuentro finalmente entre lo consciente y lo inconsciente, porque escoge finalmente el elemento central que yo necesito recoger desde lo inconsciente. No sé si se entiende. Pensemos que el arquetipo es infinito, pero yo no me necesito vincular con todo el arquetipo, necesito vincular con un elemento del arquetipo. Y ese es lo que yo voy a integrar, porque si no te voy a mandar una infinidad de cosas que no voy a poder tolerar. Pero el símbolo se estructura en la conciencia. Siempre tiene que ser en la conciencia. No sé si respondo a Alice. Se dice que sí. Ah, bacán. Me hiciste pensar, me acordé de Winnicott cuando habla de Mm, el evitar la sobresaturación de sentido, porque la sobresaturación termina también justamente volviendo loco, digamos, bueno, generando derrumbe psíquico, digamos, que no hay aparato psíquico que pueda tolerar o procesar a la velocidad. Eh, no tenemos el RAM para eso, dice. exacto. Y yo creo que, bueno, al final, las psicologías tienen distintos lenguajes para llegar a lo mismo. Y eso para mí parece muy bonito. ¿Habrán más preguntas o comentarios? Sofi, ¿tú querías decir algo? Bueno, me estoy acordando harto de prendas que recuerdo de la infancia, unas zapatillas con luces, un vestido con un Snoopy. eh, y porque no recuerdo todas las prendas. Hay ciertos zapatos, ciertos vestidos, ciertos pantalones. Porque además cuando uno es niño, los papás te compran la ropa y te dicen cómo vestirte. Claro. Recuerdo que, bueno, yo soy la primera hija y a mis papás les gustaba vestirme con hartos como vestiditos y sombreros y cosas así de niña. Y luego yo hago una rebelión a esa forma de vestir. Y luego retorné y volví como a tomar los elementos que a mí me hacían más sentido, como que tuve un reencuentro con eso más eh, estereotípicamente femenino. Eh, pero sí recuerdo que a los 13, 12, yo me distancio harto de Mm. eso y disculpe, están mis gatos aquí peleando, jugando. Yo tengo mis conejos Eh, por ahí también rondando. Así que a veces miro para algún lado porque los estoy vigilando de que no se maten, porque sería pésimo. sí, los míos están ahí en la persecución. Y claro, yo empecé a cambiar de estos vestidos a pantalones como anchos, zapatillas anchas, poleras negras. eh, bueno, ahí además estaba toda la onda como de las tribus urbanas, entonces aparece como este tema de la chasquilla. eh, y como una forma también de expresarse con ciertas pautas, tendencias. A mí me costaba identificarme porque eh, tengo el pelo crespo, no me podía hacer las Mm. chasquillas, no era pelo lice, como que tenía ahí limitantes. em, pero increíble cómo van quedando esas prendas en la memoria y cómo uno a veces no se desprende de
O sea, pensaba en poleras que tengo y que he decidido, por ejemplo, teñir para darles una segunda vida, para que me sigan acompañando, que no quiero dejar de usarlas. De hecho, me acuerdo de una que tengo que sacar ahora que estamos en temporada de verano, eh, pero haciéndolas permanecer. Recordé también el tema de los objetos transicionales, Sí, los tutos para algunos niños, eh, que llega hasta la desintegración del objeto, acompañando lo más que se pueda. ¿Qué función cumple ese tuto para esa persona o esa prenda? ¿Por qué esa polera? Me puse a pensar, qué tiene sí. esa polera que yo ya blanca se veía muy vieja, así que la puse azul oscuro? Y elegí un color para que pudiese durar más, no podía ser otro color más tenue. Eh, Y te viene a y contar ese azul hoy también, a qué responde también ahora, me preguntaba. Y que esa puede ser una claro, pregunta que te puede claro, quedar. y que además yo hice el color porque tenía una serie de anilinas y Mm, empecé a probar combinaciones y dije, este, este es el nuevo azul. Eh, y claro, ¿qué tipo de tela tiene? Tiene un encaje, son dos telas y hay una más cómoda por dentro y tiene como un tipo de encaje por fuera. eh, Pensando en cómo esos elementos también son parte de mi historia, como y- que y- conecté con esa niña más de los vestiditos, que ahora puede ocupar una prenda con encaje, pero que tiene otras cualidades, otros colores, y yo lo elegí. O sea, esa es mía. exacto. Y de hecho, esto me recuerda a algo que también planteaba Byton, como en los procesos del trabajo con lo simbólico, la idea es que las personas vamos pasando desde una posición más pasiva frente al símbolo a una más activa, Claro. apropiándonos nosotros finalmente de cómo nos vinculamos. A los niños es el otro muchas veces el que termina estructurando la vida simbólica al principio, y la idea es que uno después vaya como tomando las riendas de esa vida simbólica. Sí, bueno, te mencionaba a ti antes de Mm, ingresar, lo comparto, que me di mm. cuenta a propósito de este tema, Daniel. Sí, sí, quería decir algo. Estaba pensando mientras hablaban en términos de los objetos, ¿no? De los objetos transgeneracionales y de la transmisión transgeneracional de los objetos, de la cultura, y cómo uno ve, no solo en los procesos terapéuticos, sino en la historia, como, hablando solo de vestidos, ¿no? Cómo hay vestidos que pasan, ¿no? De la abuela a la hija, de la hija a la hija y Mm. de la hija a la otra hija. Y hay vestidos que tienen 100 o más años. Es muy interesante. Y forman parte del patrimonio cultural de esa familia que van pasando. Y por supuesto que esos vestidos no solo están simbolizados, sino que están investidos, es decir, que tienen vestiduras de generación tras generación y son como una suerte de compendio histórico que yace no solo sobre la superficie del vestido, sino sobre el fantasma del vestido, y tienen un peso tremendo en las familias, así como también cuando estudiamos psicoterapia a través del arte, en la entrevista psicoanalítica a través del arte, preguntamos, bueno, ¿y qué objetos de arte hay en tu familia? ¿Qué objetos te gustaban, no te gustaban? Y vienen las tremendas sorpresas, ¿no? Hay objetos de amor, de pasión, de odio, de reconocimiento, objetos ambivalentes. Pero yendo al tema de Juan Pablo, volviendo al tema de los vestidos, tenemos estos vestidos o estas vestiduras transgeneracionales y lo más frecuente son los intergeneracionales, ¿no? De una generación a otra, que tienen contenidos que les da identidad a ese grupo familiar. Y es por eso que esos vestidos o esos objetos no desaparecen, sino que forman parte del patrimonio Sí. inconsciente de esa familia. Entonces ahí hay otro elemento tan lindo para
poder estudiar. Me estaba pensando en este tema de lo transgeneracional. La verdad es que en este tema de los vestidos es inabarcable, así que uno se queda con lo que uno puede quedarse y uno elige lo que puede elegir para poder trabajar, en este caso con el tema de las vestimentas y de las investiduras. Bueno, eso es lo que quería decir nada más. Yo iba a mencionar algo en esa misma línea, contar una anécdota, que pensando, preparando ahí junto a Juan Pablo, Claudio y las otras Mm, personas que colaboran para poder hacer estos seminarios, me quedé pensando en algunas telas, texturas y bueno, precisamente estoy con este chaleco, que es un chaleco peludito, un poco peludito, y me recordaba que era un tipo de prenda que ocupaban ambas de mis abuelas. mm, Y recordaba un abrazo fuerte de mi abuela junto al mm, olor del perfume. Cuando yo la iba a visitar, ella vivía acá en Viña, yo la iba a visitar y en Viña hace un poco más de frío, solía estar con su chaleco de Angora, o sea, chalecos. Entonces ella me abrazaba y yo sentía el chaleco. Y hace un pocos meses la visité y estaba yo con este chaleco y ella lo reconoce como, bueno, no conocía el chaleco, pero le llamó la atención la prenda y dice, oh, qué lindo tu chaleco. Claro, después yo conecté, claro, era como de las prendas que ella utilizaba mm. y me ofrece regalarme sus chalecos que tiene guardado en una bodega, en una maleta de no sé hace cuánto tiempo, estos chalecos que yo recordaba como los chalecos del abrazo fuerte, Claro, apretado, y claro, ahora ella me los ofrece para yo tenerlos. Y claro, claro, y eso no hubiese, esa conversación nunca se hubiese generado si es que yo no hubiese generado cierto eh, gusto sensorial por este tipo de texturas y que únicamente porque de las asociaciones que yo tengo, de ella, que ella lo utilizaba. Así que sí, también hay una transmisión. es- Podríamos darle la palabra a eh, Fernández R, que dice, tengo una consulta. Acá escribieron en el chat. Sí, P. Hernández dejó a medias una pregunta en el chat. No mm, sé si quieren tomar el micrófono para plantearla. Dice, no puedo mostrarme, tengo un problema de cámara y micrófono. Bueno, si quieres puedes escribir ahí, si alcanzamos la respondemos. Diego Bersano. Ah, deja bajar la mano. Ya. No quiero que suene esto como terapia ni nada por el estilo tampoco. Obviamente soy súper ajeno a esto, pero quería volver un poco a lo que era lo que era la adolescencia. Me acuerdo un poco también que, claro, como para salir un poco más como del closet, empecé a buscar mm, como prendas un poco más femeninas para irme en contra de mi padre, ¿ya? De hecho, me aparecía en el banco con las uñas pintadas y mi papá tiraba el grito en el cielo. Me retaba mucho, sin embargo, a mí no me gustaba vestir así tampoco, ¿ya? Fue solamente un hecho de rebeldía. Y creo que muchas veces los adolescentes, bueno, y ahora yo veo las fotos de cuando tenía, no sé, pues 18 y digo, qué horror, ¿cierto? Quizá ahora con los 35 años que tengo me doy cuenta de que qué tontera quizá estaba haciendo en esa época. Sin embargo, después empecé a ver mi identidad y empecé a ver cómo vestirme, qué claro, prendas poder ocupar, cómo mostrarme al mundo si es realmente así como yo me quiero mostrar, si es realmente así como yo me quiero vestir, si es realmente lo que yo quiero usar o no. Y luego de eso, hasta qué punto de la parte de la adultez, como que me da un poco de miedo, y ahí yo creo que viene un poco el hecho de hasta qué punto me he visto como joven, entre comillas, sin estoy tratando de explicarme lo mejor posible, ya no quiero pasar a llevar a nadie, obviamente, hasta vestirme como quizás mi papá, ¿cachai? Que no quiero llegar a ese punto. Y de hecho me había ido un poquito, había hecho un comentario más arriba, eh, que no sé si
cuando uno ya es más adulto, ya no sé, 40, 45, seguimos vistiéndonos como jóvenes, al parecer creo, Mm, eh, pero no así lo veo mal cuando, por ejemplo, los metaleros, claro, siguen ocupando la ropa de metalero hasta viejos, los góticos también, y así sucesivamente. No sé, yo creo que este es un montón de cosas que se me vienen a la mente, que tampoco, para variar, como lo había puesto anteriormente, no sé cómo unirlas. mm, ¿Ya? Más que nada es solamente como un comentario porque me es difícil, yo hasta el día de hoy sigo sin saber cuál es mi identidad con la ropa, ya con el vestuario. ujú, Lo único que sé es que lo único que tengo que traer puesto sí o sí son mis aros ujú, y nada más. Nada más, es decir, a todo esto soy profe, y cada vez que yo iba a un colegio yo preguntaba, ¿puedo ocupar mis aros? Porque sin mis aros siento que pierdo algo. No sé si puede ser como mm, la parte, llamémoslos, entre comillas, claro, la parte más femenina que en los 90 estaba mal visto, etcétera. No lo sé. Pero en este aspecto, lo único que utilizo y con lo cual me siento seguro son con mis aros. De hecho, muchas veces, no sé, a veces salía de la casa, digo mis aros dónde están y me devolvía, llegaba atrasado al trabajo, pero tenía que traer mis aros puestos. Eso en verdad, Juanpi. ujú, Eh, Mira, yo de hecho me preguntaba mientras te escuchaba qué significaría tener identidad a través del vestuario, cómo te quieres sentir con la ropa y qué prendas te imaginas tú que se asocian a eso. Y podemos partir desde lo más simple como colores, texturas, formas, porque si no uno queda más en un proceso imitativo probablemente. Bueno, no quiero parecerme a esta persona, pero me aleja finalmente de poder encontrar, bueno, qué es identidad, qué es adultez, y nuevamente cómo yo deseo sentir el vestuario. No sé si ese tipo de preguntas te ayuda como a orientar finalmente esto que vas planteando, pero la pregunta para mí de base es qué es la identidad a través del vestuario para ti, porque la idea es construir desde ti finalmente eso y no que caigas en esto de no voy a imitar a este grupo o incluso si quisiera imitar a un grupo, ¿qué de ese grupo me hace sentido imitar? ¿Qué me cuenta de mí poder imitar parte de ese grupo? Pero hacerlo consciente, para que finalmente no caigas en esta masa como amorfa donde no sabes por qué haces lo que haces en términos del vestir. Eh, Podemos pasar a Fabián y la última pregunta para ir cerrando. Se está entretenida la Y, conversación, pero ya y estamos en antes la... quiero algo de Pamela, que Pamela Sí. preguntaba, creo que es muy poquita la información para poder indicar qué podría ser eso que pasa, esa intolerancia con las prendas. Si quiere, ya me puede escribir a Instagram que tengo, que es Psicología al Vestir, para poder tener quizás más información para poder ayudar a orientar, porque creo que es algo que puede tener más como posibilidades. Eh, como hay hartas preguntas que me surgen respecto a eso lo que ella plantea. Pero ahí salvaguardar una cosa importante, perdón Juan Pablo, Sí, que es tal vez no es la prenda, sino que es la textura de la prenda, las etiquetas de la prenda. Eh, Muchas veces hay personas que son altamente reactivos, ¿no? A ciertas sí. telas, a ciertos olores, a ciertas texturas, son hipersensibles, defensor táctil se llama, y podrían reaccionar a eso. A lo mejor no es la prenda, sino que es simplemente características que tiene esa prenda. mm, O por ejemplo, Gracias, la Patricia. gente que nació con doble circular, eh, con el cordón umbilical, Mm, muchas veces no soporta los Beatles. ah, es verdad. Tiene que ver Sí, sí, porque como dice lo Sier, nuestra piel sí, es la primera psiqui sí, desde antes de nacer. sí, Eso. está bien. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer la instancia. Soy gestor cultural, lo digo que no soy psicólogo, pero tengo ahí varios años de terapia. Y me aproximé a la charla a partir del concepto de individuación, que justamente lo estaba viendo en un proceso terapéutico. Y porque también me gusta mucho la moda y me ha ayudado también en procesos de identidad o justamente ahora como de individuación. Eh,
Y mientras escuchaba lo que comentaba, lo que exponía Juan Pablo, como que me acordaba mucho como de influencers. No lo estoy comparando, estoy haciendo como, como un paralelo, porque decía, pensaba como, qué facilidad, o sea, no es que ponga como una alerta moral, ni que está correcto ni incorrecto, pero me impresiona igual como, como que actualmente hay mucha facilidad como para hablar de moda y está bien, pero también, Ujú. como decía ahí, no me acuerdo, parece que Diego quizás, o Daniel, no recuerdo el nombre, pero hablaba de la sobresaturación. Y creo que sí, observo que eso está ocurriendo mucho, como en redes sociales, que hay muchos influencers que hablan como de moda, invitan, como no todos, pero muchos como que invitan a explorar el vestir, pero está como muy, no estoy descubriendo la pólvora, pero está muy alineado también como con marcas y como con hacer estos unboxing, como de abrir cosas, y es como comprar, comprar, comprar y vestirse como todos los días distintos, lo cual creo que puede incluso ser, pienso, como ya ahí donde ya me asumo Ujú. como alguien que no sabe ahí de psicología, pero incluso lo encuentro hasta medio como arriesgado, como de empezar como a ver el vestir como casi como un disfraz permanente y también, como les decía, como este afán como de abrir bolsas de ropa y todos los días distintos y también un poco, casi como un poco confrontacional también, que es como vístete como defensa. Yo creo que todos lo hemos hecho, y que el vestir pasa por un momento de defensa y después por uno más creativo, por uno más integrativo, pero creo que hay un poco un afán como de disfraz y de confrontación y de vestirse como para impresionar, que no es lo mismo que vestirse para apoyar tu identidad o para comunicar o para integrarte, porque lo veo como poco social, no sé. O sea, te encuentro razón en todo lo que planteas. Eh, y claro, cuando finalmente el vestuario, me acordaba algo que también planteaba Karen Down, finalmente cuando esto se vuelve solo una imitación, ¿qué estaría finalmente yo no pudiendo conectar de mí y quizás desde donde yo no quiero asumir cierta falencia o cierta falta? Porque esto es solamente una defensa para sentirme seguro en un grupo que pareciera me puede como dotar de cierta seguridad, pero que no puedo encontrarla en mí mismo. Se empobrece finalmente el encuentro de la curiosidad con el vestuario, que es una cosa imitativa, es la marca, no es la forma, es ponerse algo que viene casi como prehecho por otros, pero sin preguntarse si eso eh, nutre alguna parte de mí. Incluso podríamos pensar que lo que tú planteas es la parte más sombría también de la experiencia del vestuario, porque no permite la expansión como del desarrollo más consciente, sino más bien la restringe. Juan Pablo, y en ese sentido, o sea, porque yo estoy pensando quizás otra cosa, a propósito de incluso me estoy yendo hacia otro lugar del arte, digamos, pero a la gente que hace como imitaciones o copias de otras obras, digamos, eh, y la imposibilidad de hacer algo idéntico a lo que se copia, digamos, ¿no? Ujú, Pensaba un poco en esto mismo, de que cuando uno, no sé, elige una ropa para vestirse un poco como los otros, ujú, siempre hay quizás por muy pequeño que sea, digamos, pero hay algo que uno elige que es distinto al otro, por ejemplo. Es como, en mi perspectiva, digamos, es como si lo creativo no pudiese no estar, o no pudiese estar ujú. algo auténtico de uno igual, por escondido que esté, digamos. O sea, desde que elijo el mismo pantalón Adidas, pero le corto la etiqueta o los acorto, o qué sé yo, o yo elijo el color azul y no el negro, igual, qué sé yo, etcétera. Como que em, voy a volver a esto que había dicho en antes acerca de la Silvia Bleichmar, digamos, o sea, como que yo tendería a quizás poner un poco entre paréntesis lo más estético del asunto y un poco más a pensar qué pedacitos de mí mismo
la ropa permite un poco juntar, que permite simbolizar, que permite ir a dar sentido, digamos. Sí. No sé si se entiende. Y por lo mismo pienso que siempre va a haber una marca personal en eso. Absolutamente. Siempre está como este potencial luminoso, incluso en esta experiencia que puede quedar muy defensiva, sombría, pero incluso no cambiando nada de la prenda. La pregunta es como la invitación a la reflexión. ¿Para qué hago esto? ¿Qué función cumple en mi vida? Yo creo que mientras eso esté presente, aunque yo de verdad no haga nada distinto con la prenda y sea el mismo abuso de Adidas, tiene ese rescate que es creativo. Es decir, pero si es que esta prenda me sirve en estos contextos, porque nuevamente el vestuario siempre es una herramienta para uno, y poder diferenciar que esa prenda sirve para determinado aspecto de mi vida. Además, no es la máscara, sino que las máscaras se empobrezcan. O sea, solo una y se rigidice. De verdad, a veces sí hay que modificar, pero ser consciente qué sentido ocupa esto. Porque si no, después yo me muevo sin cachar por qué estoy tomando la decisión que tomo respecto al vestir. No sé si se entiende, Claudio, o si apunta a lo que tú planteabas. Sí, gracias, Juan Pablo. A ti. Bien. En honor al tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Juan Pablo, si quisieras dar algunas palabras de cierre. Agradecer, agradecer la comodidad también que crearon como espacio, agradecer el entusiasmo, el respeto, compartir sus experiencias, sus perspectivas. De verdad, eternamente agradecido por el lugar. Y bueno, en enero voy a estar abriendo grupos de estudio por si hay personas que se interesan también en participar y poder profundizar del vestuario, tanto en lo clínico como en lo personal. Ahí voy a estar subiendo información y también talleres teórico-prácticos donde trabajamos con materiales, técnicas expresivas que apunten a este lugar de abordaje. Así que eso, muchas gracias nuevamente. Pero Gracias a ti, Juan Pablo, por la Gracias a ti, Juan Pablo. presentación. Sí, ahí yo puse en el chat la cuenta de Instagram, el proyecto de psicología del vestir de Juan Pablo, para quien esté interesado pueda seguirlo. Bien, muchas gracias a todos, a todas por participar, por estar aquí. Sabemos que es un horario tarde, eh, así que les agradecemos mucho y que estén atentos también a nuestras siguientes actividades. Estamos haciendo seminarios gratuitos, uno de ya varios que hemos hecho. eh, Han sido bastante interesantes, el de hoy bastante. Así que muchas gracias por la convocatoria y esperamos encontrarlos en otras instancias. Nos Eso, estaremos, ahí nos estaremos están viendo. un abrazo grande. agradeciendo. Ahí Muchas agradece la gracias. gente en el Nos chat. vemos. Sí, Hasta luego. vuelve Chao. llenito de amor. Así que gracias. Chao, Qué muchas bueno. gracias a Chao, todos. chao. Chao, chao, que estén bien.